De un sub- Bueno, dígame si se ven, ahí ven mi pantalla. Excelente. Bueno, vamos a arrancar hoy vamos a ver un tema hoy en esta clase, que es cortocircuito de las máquinas sincrónicas trifásicas. Es un tema importante. Este tema va a servir cuando estudien sistemas de potencia junto con los circuitos de transformadores. Va a servir de base para cuando estudien cortocircuitos. Entonces es importante comprenderlo bien y en especial llevarse las conclusiones sobre el modelo de la máquina, para los cortocircuitos. Es un tema harto difícil, está muy bien tratado en el libro de Kostenko, pero tiene una notación y un vuelo bastante alto en ese libro. En otros libros lo he visto de una forma más fenomenológica, parecida a la que lo vamos a ver ahora. No vamos a entrarnos en deducir todas las ecuaciones o deducir todo el modelo, lo vamos a ver solo de forma cualitativa. Esto está además de decir, es un tema casi obligatorio desde finales. También es uno de esos temas que yo digo nos hacen ingenieros, ¿no? Más o menos todos conocemos cómo funcionan los motores, mucha gente de distintos tipos de electricistas o eléctricos de distintos alcances, pero bueno, cuando se trata de arranques, cuando se trata de cortocircuitos, cuando se trata de cargas, de estados de carga extremos, ahí es donde nosotros podemos poner nuestro peso específico y, y como quien decirlo, hacer valer el título, ¿no? Bueno, vamos a empezar. No creo que sea una clase tan larga, tratar de ir explicando las cosas. Bueno, como les decía, el estudio es complejo desde el punto de vista del cálculo exacto. Para el análisis vamos a suponer que el cortocircuito es tripolar, que los circuitos magnéticos son lineales y que los parámetros no varían con la posición del rotor. Y vamos a partir de una máquina, de un primer estado de la máquina en vacío. Después contaremos qué cambia cuando la máquina está en carga. ¿Sí? Fíjense entonces la complejidad del tema, que es lo que nos va a suceder. Bueno, nosotros como dijimos vamos a considerar el cortocircuito en vacío. En vacío el fasorial que tenemos es este que está de este lado. O sea, en vacío lo que vamos a tener es la máquina trabajando. Si nosotros vamos a medir hacer un gráfico con un oscilograma de las tensiones, las corrientes van a ser todas iguales en las tres fases, y A y B y C van a ser 0, y las tensiones van a ser tres tensiones desfasadas a 120 grados, es lo que conocemos de la máquina. Eso en forma fasorial, nosotros vamos a tener el flujo resultante, que va a ser el flujo unitario por unidad. La tensión va a ser, vamos a suponer que ajustamos la máquina para que esté a la tensión nominal, entonces E va a ser igual a U, igual a 1 por unidad, y el flujo resultante, el flujo resultante va a ser dado por la fuerza magnetomotriz de la excitación, porque como no hay carga, no hay reacción de armadura. Ahora recordaremos de las clases anteriores, cuando vimos la máquina
en cortocircuito, cuando hacíamos el ensayo, que el fasorial era aproximadamente este, donde despreciando la resistencia de armadura, entonces nosotros teníamos una corriente IA que estaba retrasada a 90 grados de la tensión E de la máquina. Vamos a hacer el modelo de Potier. Entonces, esto era RA, esto era X, y la máquina estaba en cortocircuito, esta llave cerrada. Entonces A, RX. Y entonces por acá circulaba la corriente de armadura de cortocircuito. Por efecto de la reacción de armadura, que también era J alfa y A, e igual a J por X, ya. Era más o menos el orden del 15%, el orden del 15% de la corriente, de la tensión nominal, o sea, de la tensión antes del cortocircuito. La corriente ya no era tan grande, como en el caso de un transformador, por ejemplo. Puede ser 1, 2, puede ser hasta menos de la corriente nominal, debido al gran efecto de la reacción de armadura, ¿sí? Y el flujo era muy pequeño, o sea, tan grande que tan pequeño que lo podíamos considerar lineal, y la fuerza de cortocircuito, la FR por ende también era pequeña, porque la que predominaba era la de armadura. Esto se apreciaba muy bien cuando uno usaba el modelo de reactancia sincrónica. Iba a dibujar el XS. En el modelo de reactancia sincrónica, si yo ponía en cortocircuito, entonces ya era sobre la reactancia sincrónica. Y es más, así la habíamos medido, así se medía la reactancia sincrónica, el modelo de reactancia sincrónica se medía poniendo cortocircuito, y nos daba que XS por unidad estaba en el orden de 1, ¿sí? Podría ser de 0,8 a 1,6, más o menos. Hay un poco más de variación, pero está en el orden de 1. Si vos estás en el caso de 0,8, entonces, en valores unitarios, la corriente de armadura es un poco mayor que la corriente nominal de la máquina, la corriente de cortocircuito, ¿no? En cambio, si vos estás en 1,6, incluso puede ser que sea menor. Vos decís, pero ¿cómo es posible que sea menor si es un cortocircuito? Estamos hablando de un cortocircuito donde no ajusté la excitación, ¿sí? O sea, todos estos dos circuitos estamos hablando de IF constante. Entonces, si yo no ajusto la excitación, cortocircuito a la máquina, la reacción de armadura me tira la tensión abajo y la corriente es menor a la nominal. Eso no quiere decir que subiendo IF, entonces, si IF sube, ya también va a subir y puedes lograr un valor mayor de la corriente de cortocircuito. Ahora, ¿cómo se cambia? ¿Qué pasa entre estos dos estados? Vos tenés en este estado donde solo tenés tensión, U, en los bornes de la máquina, y acá en los bornes de la máquina, acá vos tenés U igual a 0, porque está el cortocircuito, y tenés IA. Este es un estado permanente y este es un estado permanente, pero entre dos estados permanentes hay un transitorio. Ese transitorio es el transitorio de cortocircuito, ¿sí? Que es parte de lo que estudiaremos hoy. Y el transitorio de cortocircuito
Su nombre lo dice, algo que no hicimos en todo el año es meternos con los transitorios. ¿Sí? Estudiamos los arranques, pero incluso cuando estudiamos los arranques, los estudiamos como estados cuasi estacionarios, como que nos parábamos en cada instante y suponíamos que esa situación era permanente. El único momento que estudiamos un transitorio fue la semana pasada con el fenómeno de penduleo. ¿Sí? Incluso ahí tuve que nombrar que había algunos, que las definiciones de los parámetros de las reactancias cambiaban un poquito, o cambiaban un poco, porque eran valores transitorios. Ahora vamos a ver la justificación de ese cambio de los valores. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, creo que no, ¿no? Una cosa que no seguiremos es, que no daremos mucho estudio, es en el cortocircuito permanente. El cortocircuito permanente sale de las herramientas que ya vimos, ¿sí? Obviamente que todas las herramientas que vimos hasta ahora son de cargas simétricas, son para cargas simétricas, ¿sí? Para cargas balanceadas. Y en cambio los cortocircuitos, ustedes sabrán que los cortocircuitos pueden ser de tres tipos, ya explicitando cada una de las fases. Puedes tener un cortocircuito trifásico, puedes tener un monofásico a tierra, puedes tener un cortocircuito bifásico y puedes tener un cortocircuito bifásico a tierra. Ahí. Entonces, este es simétrico, pero estos tres no. Y esos análisis de esos tres circuitos lo van a ver un poquito en instalaciones y lo van a ver con mucho más detalle en sistema de potencias. Mismo sistema de potencias van a estudiar algunas herramientas para cómo utilizar los parámetros, cómo puede utilizar los parámetros del circuito, los parámetros del circuito que conocemos con estas herramientas mediante transformaciones matemáticas, en especial el método de las componentes simétricas. Tanto como las componentes permanentes, y después cuando tenga que tratar el instante inicial del cortocircuito, los primeros ciclos, se van a poder usar los mismos métodos, pero vamos a ver que vamos a generar un nuevo juego de parámetros que son parámetros transitorios. Esos parámetros nos van a permitir usar las mismas componentes, usar el mismo método que teníamos, pero con otros parámetros. A pesar de que el fenómeno van a ver que va a ser bastante distinto, pero vamos a lograr llevar un nuevo juego de parámetros que es como que es la misma máquina, pero durante un tiempito le cambiamos los parámetros para modelizar estos fenómenos que suceden, estos fenómenos transitorios que modelan el cortocircuito. Para si tienen que hallar el régimen permanente, son las herramientas que vimos de cálculo anterior. Es todo lo que hemos visto previamente. Entonces hoy nos concentraremos en el transitorio. Bueno, ¿de qué se trata ese transitorio? Ese transitorio lo podemos ver acá. En el instante inicial, las tres corrientes son nulas. Esto, ojo con los gráficos, ojo que a veces ustedes también lo hacen, y en algún libro medio, después lo aclaran siempre, pero a veces como que alguno lo dibuja empezando de acá o empezando de acá, de este punto. Parecen los libros, no, las corrientes empiezan en cero, ¿sí? Porque no nos olvidemos que estos circuitos son inductivos, y las corrientes en los circuitos inductivos no pueden variar bruscamente, ¿sí? Igual que pasaba en el caso de un transformador, e igual que pasaba en el caso de un circuito RL, si vos tenías, lo que vos tenés acá es un circuito RL en el cual ¿sí? Que se cierra, que
en un instante t en 0 positivo, se cierra la llave y empieza a circular una corriente. El fenómeno, el régimen permanente, la corriente de este circuito, es E sobre R más J omega L. Pero en el instante inicial hay un fenómeno transitorio, lo han estudiado en electrotecnia y también lo vieron en el transformador, donde podía aparecer una componente de corriente continua, ¿sí? Esta componente de corriente continua se sumaba a la componente permanente para darnos una corriente así. ¿Cuál es el origen de esta corriente continua? Bueno, hay que saber que esta corriente continua es, por decirlo de alguna forma, es matemática, es del análisis que vos haces, la componente existe, ¿sí? Pero sale del análisis. No es que hay un elemento de circuito que efectivamente está generando una corriente continua. Básicamente, hay dos formas de verlo, que viene acá, viene al caso de las máquinas. Si nosotros estuviéramos en régimen permanente, y esta fuera primero voy a dibujar en un color la tensión. Este color no va a ser. ¿Qué pasaría? Esto es un circuito de relé donde la corriente está retrasada respecto a la tensión. Entonces, cuando esto llega al máximo, como el tiempo avanza para allá, y la corriente está retrasada, este máximo estará por acá, por ejemplo. En un circuito perfectamente inductivo, el máximo está acá, este estaría un poquito acá, entonces la corriente, no la voy a dibujar tan en el máximo, y a ver si me sale. El máximo se retrasa. No, y ahí se adelantó. Quiere decir. Este máximo va a estar acá, este mínimo va a estar acá. Entonces, esto va a ser más o menos así. Ya no lo voy a mejorar más porque si no voy a salir. Ahí va. Esto es en el circuito de relé, entonces esto quiere decir que estén atrasados, ¿no? Máximo, máximo, del 0 se retrasa un poquitito. Ahora bien, esto sería si estuviéramos en régimen permanente. ¿Qué va a pasar si estamos en régimen, consideramos el transitorio de arranque? Voy a dejar acá con naranja. Cuando vos cerrás la llave, lo que empieza a suceder es que la corriente empieza a aumentar, un poquito retrasada, ¿sí? Si no tuviera la llave, la corriente sería, por la resistencia sería proporcional a la tensión. Como está la inductancia, esto se retrasa un poquito, pero a medida que va aumentando la tensión, va cayendo la corriente. ¿Por qué? Porque la corriente en un inductor es 1 sobre L de la integral entre 0 y t de U de L de t. Entonces, lo que va pasando es que esta corriente es proporcional a esta integral. Y fíjate que acá todo es positivo, entonces se integra, se integra, se integra. Y se integra, hasta acá sigue creciendo.
Y después cuando esto empieza a ser negativo, la integral empieza a restar el valor negativo. Y el valor mínimo se llega cuando estamos acá. Ahora, como toda esta integral positiva está compensada por esta integral negativa, y acá vamos a hacerlo un poco mejor, entonces el mínimo que va a estar acá va a ser el doble, el máximo va a ser el doble del que está porque no tuve la media parte negativa que me resta, el máximo se va a llegar acá, y acá va a volver a ser 0 porque este área se va a compensar con esta. Y entonces, esto va a ser la curva de la corriente. Con un pequeño detalle más, que acá es un máximo tipo senoidal. Y acá vuelve a arrancar el ciclo, ¿no? Entonces, este valor va a ser el doble de este, en un circuito totalmente... No es exactamente el doble porque la resistencia también hace su colaboración. Entonces, en un circuito que no hubiera resistencia, esto quedaría siempre así, siempre sería el doble, y en un circuito con resistencia, esto se va amortiguando hasta que se completa este ciclo, y por eso se dibuja esta curva, ¿no? Empieza el doble, pero después se va amortiguando y se va integrando a la curva de régimen permanente. Bueno, esto quiero creer que lo habrán estudiado en electrotecnia con mucho detalle. No, estoy seguro que lo estudiaron con detalle, quiero creer que lo recordarán. Sí. Esto también se puede ver de otra forma, se puede ver como principio de conservación de los flujos, donde los flujos por cada uno de los circuitos en cada instante permanece constante. Entonces las corrientes que o sea, una forma mucho más fácil de verlo es que los flujos en cada circuito permanecen constantes y entonces eh, aparecen corrientes para compensar estas variaciones de los flujos. Eso es más útil en circuitos concatenados, ¿sí? Bueno, esto es lo que termina pasando en cada una de las fases de la máquina sincrónica. Cuando se pone en corto, las tres arrancan de cero, según el estado de la tensión, según el estado de la curva de tensión, vos vas a tener distintas integraciones. Entonces, vas a tener... hay un instante particular, si la... Perdón, una consulta. Sí, El Cortés-Cherta menciona el principio de Doherty, ¿puede ser? principio de vértice, sí. Estamos, o sea, estoy bien encaminado. Sí, Está sí, sí. explicando esto mismo. Claro, el principio de Doherty es más general y ahora yo no lo iba a nombrar así, tal cual, pero es que dice, si vos tenés un montón de circuitos donde hay inductores, eh, tenés un circuito lineal donde cada uno tiene un flujo propio y también hay algunos flujos concatenados, como pasa siempre que hay inductores, ¿no? Que hay algunas líneas de flujo que pasan. Lo que te dice es que la energía magnética no se puede almacenar, no puede cambiar, vos no podés cambiar la distribución de esta energía en el espacio en forma instantánea. Eh, Vos lo tenés que hacer de forma gradual. Entonces, en un instante, si vos haces un cambio brusco, por ejemplo, cortás este cable acá, lo que va a pasar es que las corrientes que van a circular, las tensiones y corrientes que se van a generar van a tender a mantener esa situación, ¿no? Y entonces, bueno, según el circuito puede ser que se induzcan otras corrientes en otros inductores o que aumente la tensión en un lugar. Por ejemplo, cuando vos en este circuito estás cerrado y lo abrís, acá te aparece una sobretensión que tiende te aparece una sobretensión sobre el inductor
La sobretensión aparece sobre el inductor, no, pero bueno, cerrando el ciclo se ve sobre el interruptor, que tendería a ser que la corriente quisiera seguir, digamos, ¿no? Es como se lo interpreta coloquialmente. Pero sí, es interesante tenerlo en cuenta porque, claro, la máquina son un montón de inductancias acopladas. Entonces, es un buen punto de explicación. Muchos libros lo encaran por ese lado, como el Cortez-Chat. Y también el Kostenko, que nombré. Dale, muy bien. Por esta curva que aparece, fíjate que si no hubiera resistencia, lo que pasaría en este circuito es que esta componente no se anularía, entonces la corriente haría algo así permanentemente, ¿no? Te aparecería una componente continua según en el instante que vos cerraste en el interruptor, ¿no? Si vos lo cerraste en el instante cero, aparece. Si vos podrías elegir otro instante donde cerrar la corriente. Si vos la cerraras acá, no aparecería la corriente continua. O sea, la corriente continua, que es esta, ¿dónde está la componente continua? Es este promedio, ¿no? Yo saco el valor medio de esta señal roja y tengo una señal media que es distinta de cero, esa es la componente de continuo. Por efecto de la resistencia, la curva se va anulando, arranca así, como hablamos, y después queda solo la componente permanente, o la componente forzada. Entonces, esta componente continua se transforma en una componente de carácter exponencial, con una constante de tiempo tau, que es igual al R sobre L, la resistencia del devanado sobre la inductancia del devanado. Entonces, como te decía, ves, cada una de las fases sucede esto, en distinta medida. Como sabés que las tres fases están separadas a 120 grados, en una de las tres a lo sumo se puede anular, en las otras dos no, porque solo una puede pasar por cero a la vez, la tensión, ¿no? Solo una puede estar en máximo de tensión en el instante de cierre. Cuando está en máximo de tensión no se produce esta componente continua. Pero me va a decir alguno, vos dijiste que esto era a lo sumo el doble, y acá no es el doble, acá es bastante más. Si se ve gráficamente, incluso en esta, donde la componente casi se anula, se ve que es más que el doble. Esto es mucho más que 2 veces esto. Bueno, es porque ahí empiezan a aparecer las otras componentes de la máquina. Empiezan a aparecer las otras componentes de la máquina que traen nuevos factores en el circuito. Aparecen nuevos elementos que entran en juego. En particular, van a aparecer la jaula amortiguadora y va a aparecer la excitación como elementos que contradicen. Bueno, acá está esta explicación que di más lejano, pero ya lo tienen como. Vamos ahora a tratar de mostrar todos los elementos de la máquina, para tratar un poco de ver qué es lo que está pasando. Vos tenés la máquina conectada con una... Vos tenés conectada la máquina con una excitación, ¿sí? La excitación, esta fuente de excitación la vamos a suponer fija, o sea, no la corriente fija, sino que lo que vamos a suponer es que pero F ya lo usamos. La fuente de tensión que controla la excitación no varía su valor, ¿sí? Esta es una fuente variable.
pero que mantiene su, vamos a poner Ux de excitación, mantiene su valor constante durante el fenómeno del cortocircuito. La IF no va a ser constante. Ahora vamos a ver por qué. Y por eso quería hacer esta aclaración. Bueno, cada una de las tres fases vamos a suponer que está va a estar conectado al interruptor, que es lo que va a originar el cortocircuito. Cada una de las tres fases de la armadura. Y tenemos que explicitar también la jaula amortiguadora para estudiar el fenómeno, porque es un fenómeno transitorio y, como dijimos, la jaula amortiguadora trabaja en los fenómenos transitorios. Vamos a ver que acá va a trabajar en contra, no a favor, como en la... Entonces, vamos a buscar la curva anterior. Vamos a imaginar la corriente de armadura de una fase A. Entonces dijimos que esta corriente iba a arrancar en 0, iba a subir a un valor, y se va a ir amortiguando. Esta corriente que aparece acá es transitoria, ¿sí? Porque acá no estaba, acá viene por 0. Entonces también va a generar, cuando esta corriente que se empieza a inducir por la tensión que estaba dada en la máquina, empieza a circular por acá, y por cada una de las tres fases, esta corriente también es transitoria, entonces va a generar, esta curva transitoria, va a generar un campo magnético variable. ¿Sí? ¿Cómo se va a cerrar este campo magnético? Este campo magnético se va a cerrar básicamente así, ¿no? En este modelo de máquina muy simplificada, va a pasar perpendicularmente por la jaula amortiguadora, va a pasar perpendicularmente por la jaula de excitación, y va a pasar, mejor dicho, va a pasar, sí, y longitudinalmente por los otros desarrollamientos, o sea que en principio no influye en estos desarrollamientos, sí influye en este y en este. ¿Ustedes ven el cursor así cuando lo tengo? A mí me cuesta un poco verlo. O tengo que hacer un dibujito. Esto es, disculpen la pregunta que... Es mínimo lo que se ve, el puntito. Wow. Este se ve mejor, ¿no? Entonces, esta corriente que va a circular por acá, como les decía, va a crear unas líneas de campo que se van a cerrar así, como dibujé en amarillo, y entonces esta línea de campo, como esto se va a estar moviendo, inducen tensiones acá, y además produce, hay una variación de flujo, o sea, este transitorio de flujo genera una contrarreacción en la jaula. La jaula en el fondo no deja de ser una espira, la jaula no deja de ser una espira que está cerrada. ¿Y qué va a pasar entonces? Si acá cambio lápiz, aparece la ley de Lenz, ¿sí? Entonces, esta variación de estas líneas de campo así que aparecen, genera, estas líneas de campo B generan un flujo, hacen que se produzcan corrientes acá, que se van a poner de forma tal que van a aparecer un contracampo B en azul, no fue mi mejor elección de colores, y entonces van a aparecer las líneas de campo por la armadura que se les van a oponer las líneas de campo de la jaula amortiguadora. Que todo lo que sea la jaula amortiguadora le vamos a poner una D, por damping, por amortiguador, ¿sí? De forma tal que, aplicando el principio de Doherty,
como no va a haber compañero, pensá que para que el flujo de la armadura se mantenga. ¿Cuál era el flujo inicial que estaba pasando a través de la jaula? Era phi resultante, que era igual a phi de excitación. Todo el flujo que pasaba por la jaula era el flujo de excitación porque antes no había corriente. Entonces, va a tender a aparecer un flujo que, luego del cortocircuito, phi va a ser igual a el flujo de excitación más el flujo de armadura. Pero entonces la jaula va a poner menos, la jaula va a poner para ayudar a colaborar, para que esto sea igual a phi, al phi original. O sea que, en principio la jaula se opondría del todo, pero no es el único elemento que está colaborando. Entonces estas ecuaciones van a tener que ser borradas y analizadas un poquitito más. ¿Cuál es el otro elemento que está colaborando para crear un flujo? Bueno, la misma excitación. Entonces, esta misma excitación vos vas a tener el flujo de armadura adicional que aparece, vas a tener el que aporta la jaula para que se opone, y también vos tenías el flujo original de la excitación, y ahora vas a tener un plus de flujo que va a ayudar a ponerse de forma tal que luego de todo este fenómeno, antes phi r, el flujo resultante era phi de la excitación. Punto. Después, phi resultante va a ser el flujo de excitación más el contraflujo, el flujo de excitación que reacciona al cortocircuito, más el flujo de la jaula amortiguadora, más el flujo de armadura. Y esto va a ser igual a phi original. Se puede deducir entonces que el flujo que produce la armadura va a ser igual a menos el incremento del flujo de excitación menos el flujo de la jaula amortiguadora. Esto es lo que expresa este principio de conservación del flujo, ¿no? De forma tal que el campo... Esto es en el instante, pero y esto ténganlo en cuenta, es en los instantes iniciales, cuando empieza a aumentar la corriente. Ya. Sí. Entonces, esto es ya. La oposición a estos flujos, phi-d y phi-f, no aparecen de la nada. Entonces, lo que terminan estos flujos, yo el D lo hice en amarillo, en naranja. Este flujo, entonces, phi-d, está producido por una corriente que circula, no aparece en la nada, está producido por una corriente que circula en la jaula de excitación. Entonces, en la jaula de excitación va a aparecer una corriente que yo acá la voy a dibujar en el mismo sentido.
en verdad se opone, ¿no?, al fenómeno. El tema de los sentidos, después ves cómo están configuradas las barras, ¿sí? Convencionalmente se lo dibuja en el mismo sentido. Y entonces va a aparecer una corriente en la jaula amortiguadora que también va a estar amortiguada como la misma, ¿no? Y de la misma forma va a aparecer un delta IF, te lo dibujé en verde oscuro, va a aparecer un delta IF que va a copiar la otra figura y van a compensar la situación de los flujos. Entonces vas a tener tres corrientes que van a estar. Cuando desaparece la componente transitoria y estás en régimen permanente, como la jaula amortiguadora y esto aparece por variación de flujo, una vez que estés en el régimen permanente, la rueda todo se acomoda y ya dejas de tener estas componentes. Como en el caso del cortocircuito, ¿no? Como en el caso del cortocircuito que estábamos hablando. ¿Se entiende esta idea? Como la primera que aparece es la corriente IA, y esa es la que induce dos corrientes sobre la jaula amortiguadora y sobre la excitación. Sí, profe, se entendió. Bueno. Y acá lo que a veces me hace doler la cabeza de los circuitos magnéticos, que vieron que nunca se pueden separar, ¿no? Siempre medio están juntos. Esta corriente que aparece acá, la amarilla, genera, esta amarilla genera un flujo que se va a cerrar por acá. Entonces, al cerrarse por acá, también va a influir en la corriente de armadura. Y lo mismo va a pasar con esta delta F, que es la adicional de la delta IF. Esta adicional de corriente de excitación también va a generar sus propias líneas de campo, el verdecito. Estas también van a generar sus líneas de campo, que van a influir sobre la armadura. Con una cuestión más. En la armadura, sobre la fase que las creó, como lo que hacen es oponer, como se oponen a la variación de flujo sobre la fase que las creó, no crearían gran efecto. Pero esto además se está girando. Entonces, en el instante, ¿qué es lo que sucede? En un primer instante, esta corriente aumenta, genera corrientes acá y genera corrientes acá. Pero esto gira y estas corrientes pasan sobre la fase siguiente. Entonces vos tenés un adicional, el flujo que va a haber en el siguiente instante, la fase, no va a ser el flujo constante que siempre teníamos del campo giratorio. Ahora va a ser un flujo de campo giratorio igual al flujo original más el flujo original más el delta F que aparecía para compensar en la excitación, más el delta de damping que aparecía en el amortiguador. O sea que cuando la rueda polar gira, esta segunda fase ve un phi mucho mayor que el phi R original, 0, pongámosle. Y eso es lo que explica, cuando nosotros veníamos a la curva anterior, que esto era mucho más grande que esto. ¿Se entiende cuál es la idea entonces? Como esta sobrecorriente que aparece genera otras dos que cuando influyen en las otras fases te aumenta la corriente porque el flujo crea un nuevo flujo resultante que es mayor al original.
Es un poco molesto de ver, ¿no? Bueno, estas componentes van a ser transitorias, o sea, se van a tender a extinguir. Como esta corriente que se induce, como la corriente que se induce tanto en la excitación como en la armadura, no tienen una fuente que la extinga, sino que solo surgen por una reacción, van a tender a extinguirse. ¿Sí? Y entonces va a aparecer esta componente. Nosotros teníamos la excitación con una... Si vuelvo a esta curva, esta componente de delta de excitación es una sinusoide amortiguada, que como sinusoide amortiguada tiene una componente de continua, ¿sí? En su análisis. Entonces vos tenés el valor, la corriente de excitación viene a un valor constante que es dado por la fuente. Por eso ya aclaré que la fuente se mantiene constante. Después aumenta la componente continua y disminuye. Esta componente continua está superpuesta con la excitación de los campos, ¿sí? Y con la jaula amortiguadora pasa exactamente lo mismo, nada más que el valor inicial y final es 0, porque no hay ninguna fuente que la sostenga. Entonces, se induce una tensión a una corriente así, que se extingue muy rápidamente. Y esta corriente inducida tiene un valor de continua, que está gráfico de acá, que está. Esta constante de tiempo que extingue es muy rápida, se denomina subtransitoria. ¿Sí? Y esta componente que aparece acá tiene una constante de tiempo que se denomina transitoria. Bueno, esto es por... Entonces, los tres valores se van sumando sobre la armadura. ¿Y cuáles son los efectos que terminan pasando? Entonces vos, en la armadura, tenés una componente permanente, que va a ser la única que va a quedar después de varios ciclos. Tenés una componente transitoria debido a la propia inductancia de la armadura. Y después tenés una componente transitoria también debida a la corriente de excitación. Y tenés una componente subtransitoria debida a la excitación y a la jaula amortiguadora. Todas esas componentes están sumadas, ¿sí? Además, esta corriente que es transitoria tiene un último efecto más, que es un poco más truculento de ver. Lo vamos a dejar para el final, este último efecto de la componente continua. Entonces, ¿cuáles son las corrientes que quedan tanto en la... Vos tenés en la armadura esta corriente, ¿sí? Que tiene todos los efectos. Después tenés sobre la excitación, terminás teniendo una... Cambio apunte. En la excitación vos terminás teniendo un valor continuo al que se le superpone una señal senoidal amortiguada que se puede analizar desde el punto de vista que tiene una componente de continua,
que se atenúa exponencialmente y llega a IF. Esto es importante, y ahí a lo que venía, lo que dije hoy. La que se induce es la componente senoidal, ¿sí? No aparece una inducción de continua, no aparece un... Se induce una senoidal amortiguada, que matemáticamente se va a descomponer en una... Es una senoidal multiplicada por una IF, y si vos calculas su valor medio en su valor medio instantáneo, o sea, su valor medio de media móvil, tiene una componente continua que, mejor dicho, tiene una componente exponencial amortiguada, unidireccional, por eso decimos que es continua. Pero la que si uno mide, la que aparece es esta curva, ¿no? La verde, que se va atenuando cada vez más chiquitita y cierra. Y en el arrollamiento de amortiguación aparece lo mismo, nada más que no hay componente permanente, como dije hoy, y se anula. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre estas componentes que aparecen en cada una de las partes? ¿No hay preguntas? No, por ahora no, Juan. Bueno. No son todas las corrientes que van a aparecer, queda una más. Esta componente, nosotros dijimos, bueno, si bien yo decía que la componente continua no está generada por nadie, no hay una fuente continua que la inyecta, sino que lo que se induce es una sinusoidal amortiguada. La existencia de esta componente que tiene un valor, que esta sinusoidal amortiguada tiene una componente unidireccional, su existencia, hace que se induzca un campo. Cuando vamos a fijar la figura acá, la componente continua va a generar un nuevo campo. O sea, si yo me quedo solo con el valor medio de lo que sucede acá en el arrollamiento de amortiguación, esta componente va a generar un campo que se va a cerrar así, y va a producir el siguiente efecto. Este arrollamiento está fijo, y esta corriente es continua, decreciente pero continua. O sea que este campo va a estar fijo en el espacio. Cada uno de los tres arrollamientos va a generar su propio campo fijo en el espacio, pero como vimos que cada uno de estos depende del instante, que las corrientes depende del instante de que bajen, uno va a predominar, va a haber un resultado que va a ser distinto de cero. No se van a anular los tres campos. Entonces, por ejemplo, si vos agarrás y viste que vos podías elegir un instante donde la corriente sea, que esta componente continua sea cero, que es si vos elegís cuando la tensión es máxima, esta corriente queda en cero. Eso va a suceder en una fase. En las otras dos va a valer el 70%, porque te acordás que cuando la tensión es 0 en una, en el otro vale 0,707 de las otras dos, por simples factoriales, ¿no? Por los 120 grados. Entonces vos podés hacer que se anule esta, por ejemplo, pero entonces esta y esta van a valer el 70% y se van a sumar y te van a generar una flecha grande hacia arriba. O sea, no se anulan las tres. Se puede anular una, o se pueden compensar dos entre ellas, pero se termina generando un campo fijo en el espacio
constituido por los tres desarrollamientos de una intensidad que es decreciente. Eso era bueno, la intensidad es decreciente, pero no es nula. Ese campo está fijo en el espacio y está chocado por, ese campo está chocado todo el tiempo por el arrollamiento amortiguador y por el arrollamiento de excitación. Ese arrollamiento amortiguador y ese lo ven dos componentes, entonces ven un campo fijo, y ahí tenemos que traer a la mente el teorema de Leblanc, ¿sí? Que lo vimos en la clase número 4, 5 o 6, unas 20 clases atrás. No lo hemos usado mucho. ¿Qué nos decía el teorema de Leblanc? Que un campo, este campo está fijo en el espacio. Empecemos un poquitito antes del teorema de Leblanc. Yo lo voy a dibujar así, por ejemplo. El campo está fijo en el espacio. La ruedita del rotor, la rueda polar, la ruedita, no, muy poco técnico lo mío. La rueda que está acá va girando y lo va cruzando. Desde el punto de vista de la rueda polar ve un campo que no es giratorio, sino que lo que ve es un campo alternante en el espacio. Entonces la rueda polar ve un campo que sube y baja a medida que lo va cortando. Un campo alternante en el espacio, se puede descomponer como dos campos giratorios. Ese es el teorema de Leblanc. Donde cada uno de estos tiene cada uno de estos va a tener una intensidad que va a ser la mitad de la intensidad del campo original y van a girar en sentidos opuestos. Uno va a girar como... Entonces, uno va a girar a la velocidad... El que gira en el mismo sentido del campo, va a girar con velocidad relativa nula. El que gire en sentido... Este es positivo, este es el negativo. El que gire se descompone en dos campos que giran a la misma velocidad, pero en sentidos contrarios. De forma tal que la suma de estos dos genera un campo que oscila así, ¿no? ¿Por qué? Porque la gracia es que esta componente siempre se anula con este, ¿no? Entonces, estas dos se suman y la componente horizontal, por llamarla así, se anula a los campos al girar así, ¿no? Esta oscilación. Ahora bien, si yo me pongo a analizar un campo y me olvido del otro, ¿qué va a ver la rueda polar? Si analizo el campo que gira en el mismo sentido que la rueda polar, la rueda polar gira con velocidad omega de campo y este gira con velocidad omega de campo para el mismo lado. Lo que ve es un campo estático en el tiempo que no le produce nada. Ese campo entonces no le va a generar ningún efecto. En cambio, si me concentro en el otro campo, que gira a menos omega c, que gira para allá, y esto gira para allá. Lo que ve la rueda polar es un campo que gira a 2 veces la velocidad de campo, porque la rueda avanza para allá y el campo lo cruza. Hablando ya en vez de campos, usando fuerzas magnetomotrices, entonces, la fuerza magnetomotriz
producida por la armadura de corriente continua. La componente continua genera entonces, la descomponemos en dos, una que gira a 2 omega sincrónica y otra a omega fija. Y lo que termina pasando entonces es que la componente que gira a velocidad fija no genera efecto, en cambio la que genera a 2 omega s induce corrientes que están al doble de la frecuencia. La que gira al doble de frecuencia tiene la mitad de la intensidad, pero genera una tensión inducida del doble de la frecuencia que genera una corriente del doble. Entonces te aparece una componente. Si nosotros tenemos una corriente de 50 Hz, de nuestro sistema de 50 Hz, nos aparece una corriente de 100 Hz. Esta corriente está inducida. ¿Dónde aparece inducida? Bueno, aparece inducida. Positiva. Esta corriente aparece inducida en las barras del rotor y aparece inducida en la inducción. Valga la redundancia. Como esta rueda polar está girando también, esta corriente inducida va a contrainducir en la armadura. Y en definitiva vamos a tener una componente de 100 Hz en la armadura. Pequeña, pero es muy rara esa componente desde el punto de vista que tiene 100 Hz, que nunca hay, es un armónico par. Los armónicos pares vimos que por un montón de factores, algunos intencionales y otros por la misma naturaleza, los armónicos pares se anulaban. Bueno, acá tenemos un armónico par. Lo bueno es que esta componente de armónico par no tiene gran valor, en valor absoluto, no tiene valor absoluto, tiene, ¿cómo es? Y tiene una constante de tiempo pequeña, más relacionada a la jaula amortiguadora, está más relacionada al tiempo de las subtransitorias. Y además, tienen poco efecto en el sistema de potencia, en el resto del sistema. ¿Por qué? Porque la construcción de los transformadores y de los motores y de los fotogeneradores está hecha para que las componentes pares no nos afectan, no tienen un efecto significativo, por lo que tenemos que recordar cada máquina y cada elemento que vimos del circuito, cómo es que hacíamos para deshacernos de los armónicos pares. Pero todas esas medidas de precaución que se tomaron en el resto del sistema hacen que una vez que haya un elemento generador de componentes pares, no afecte en demasía. Entonces, ¿qué elementos va a tener la corriente de cortocircuito? Vamos a ver que la componente tiene, en total ya tenemos como 5 elementos. Pero bueno, vamos a ver cómo los representamos. Por su naturaleza vamos a definir tres, que la componente de cortocircuito ya tiene 3 componentes. Y A0, que es la componente de corriente continua. Por eso el índice este representa el orden de armónico, ¿no? Y esta se atenúa con una constante de tiempo TA. Después vamos a tener una componente IA1 que es de 50 ciclos, que va a tener una componente subtransitoria, una componente transitoria y una componente permanente, ¿sí? Y por último tenemos IA2, que es la componente de 100 ciclos. Que también, como esta componente es producto de la corriente continua, también tiene una constante de movimiento TA. Estas 3 componentes
La componente de 50 ciclos que dijimos se descompone en subtransitoria, transitoria y permanente. Se tiene los siguientes índices. IK' para la subtransitoria, IK' para la componente transitoria e IK para la componente permanente. Yo así explico primero esto y... ¿Cómo se definen estas tres corrientes? Bueno, porque sí, a veces genera confusión. Estas corrientes se definen como si suponemos que en un momento las otras no existieran, ¿sí? Entonces, si esta es la curva, para definir la componente subtransitoria, yo me paro acá, como que analizo este primer instante, no pienso si se va a atenuar, no pienso que hay una componente transitoria, nada, solo analizo el valor que tiene la componente en ese instante como si las otras no existieran. Y entonces, IK' es raíz de 2 del valor F'' sobre el raíz de 2 es para pasar a valor instantáneo, el valor F subtransitorio sobre la reactancia sincrónica subtransitoria. Para analizar el valor de la componente transitoria, me paro en un instante donde ya se haya anulado la componente subtransitoria, por ejemplo acá, y hago la extrapolación al origen como si no existiera, porque cada componente se está atenuando, ¿no? Con su constante de tiempo propia. Entonces hago la extrapolación al origen como si no existiera y la calculo. Y lo mismo, la permanente, me voy a un instante, por ejemplo acá, donde ya se anularon todas las componentes transitorias, y calculo el valor de la componente permanente. Esa es la definición de ellas, ¿sí? Esta definición viene porque cuando veamos las fórmulas aparecen de una forma más complicada. Que obedece, esa fórmula va a obedecer a esta definición de la componente. Bueno, si les parece, cortamos acá unos minutos y después seguimos, ¿sí? Ya con algo un poquitito más amigable. ¿Les parece 15 minutos? Dale, perfecto. Genial. Sí, perfecto. Gracias, chicos. Continuamos la grabación. Bueno, habíamos definido entonces los nombres de las componentes, habíamos visto sus definiciones, estábamos analizando, ¿no?, este gráfico, viendo la definición, cómo es que la convención es definirlas como si cada una de las otras no existiera, ¿no? Acá en este gráfico tal vez, esto que acá esto estaba borrado, pero bueno, con el escaneo quedó más resaltado, ¿no? Es así, ese raíz de 2 de abajo que se nota no está, porque estos son valores pico. Esto también a veces estos son valores picos. Acá rompimos un poco la convención, esto sería una minúscula, ¿no? Porque es un valor instantáneo. Pero bueno, lo mismo que acá. Tomamos los valores como valores instantáneos. Y en el gráfico no iría el raíz de 2. Y lo había hecho hace un tiempo, lo había hecho con un animado para verlo en un gráfico animado, pero elegí
elegí un programa que ahora ya no lo tenemos instalado. Hace 10 años usábamos matemática en la facultad bastante. Ahora medio que ha caído de moda, la verdad es que no lo tengo para mostrar. ¿Cómo es que se hace ese análisis? Bueno, entonces dijimos que tenemos las tres componentes que se consideran como si la otra no existiera, ¿sí? Para determinar cada componente lo que hay que hacer es definir los tipos de reactancia que tenemos, que llamaremos a cada componente le corresponderá una reactancia, entonces ahora una reactancia subtransitoria, transitoria y permanente. Las permanentes son las que conocemos. En cambio, las transitorias y subtransitorias tienen que tener en cuenta los otros arrollamientos que intervienen en esta reactancia. Para hacer como una regla mnemotécnica, vos sabés que acá está mal, me faltó un... ya lo corregimos. Ahí está. Entonces, la permanente solo tiene en cuenta la armadura, la transitoria tiene armadura y excitación, y la subtransitoria, armadura, excitación y motivación. ¿Sí? En el eje Q no hay excitación, entonces XQ y XQ' contienen el mismo valor, ¿no? Sí hay jaula amortiguadora, o sí puede haberla, no todas las máquinas la tienen, pero puede haberla. Entonces en ese caso hay XQ y XQ'. Se suelen listar los tres también, pero sepan que el valor numérico de las dos primeras es igual. Bueno, ¿cómo se determinan estos parámetros? Básicamente lo que se hace es cortocircuitar la máquina en el ensayo. Acá hicimos un ensayo usando un osciloscopio y un shunt, una resistencia de bajo valor, pero también obviamente que hoy en día se hace hay muy buenas ondas de corriente que son instantáneas, las ondas basadas en efecto Hall, o bueno, los transformadores de corriente permiten, tipo Rugowski, permiten un buen análisis de los fenómenos transitorios. Una vez que se determina el cortocircuito, se levantan las tres corrientes en cada una de las fases, ¿sí? Que es el valor que teníamos antes, que es el gráfico digo, con el cual partimos. Y después se hace un análisis de estos oscilogramas. Hay varias formas, antiguamente se pueden analizar solo los máximos, se puede ir describiendo con funciones interpoladoras. Uno dice, bueno, pero esto seguro que algún programa lo hace, un MATLAB o una interpolación al modelo. Sí, los ajustes de modelo, así como parecimos como el tema del ajuste de la regresión lineal, se empiezan a complicar un poco con modelos más complicados. Se puede hacer tal vez con alguna transformación. Ahora vamos a ver que hay una transformación que es útil para esto, para hacerlo. También se puede hacer a ojo, ¿no? Mejor dicho, ojo, con un software ir restando las curvas, restando las componentes de atrás para adelante, desde la permanente, y obtener también los valores. Por ejemplo, en esta técnica lo que se grafican son los máximos y los mínimos de la curva. Se lo simetriza respecto al origen, y en el eje medio vos tomás los dos valores, y en el valor medio vas a tener los distintos puntos de la componente continua. Una vez que obtenés esta curva interpoladora de la corriente continua, puedes determinar su valor y fundamentalmente su constante de amortiguamiento, tau A. Es un poco
es un poco truculento esta parte en particular, que son pocos ciclos, ¿no? Cómo determinar, si tenés varios ciclos, si la constante es un poco larga y acepta 4, 5, 6 ciclos, probablemente lo puedas determinar bien. Si la constante es muy pequeña y son 1 o 2 ciclos, tal vez determinar el IK'' se complique. De todas las formas, bueno, vos lo que haces es, como te decía, tomás los puntos. Una vez que determinaste la corriente continua, en especial la de amortiguación, una vez que determinas la componente continua, la restás, y entonces ya la curva te queda simétrica, y ahí es donde vos podés medir efectivamente el IK'', tomando en el instante subtransitorio, tomás entre este pico y este, ahí obtenés el valor, y obtenés el valor de la corriente. Es un poco truculento también porque este ciclo no coincide con él, obviamente que estos están en 2 tiempos distintos, y ¿cómo es? La separación, el decrecimiento, la atenuación, hace que este pico ya no coincida con este, ¿no? Entonces tal vez hay que tomar este y usarlo solo con el valor superior, por ejemplo. Otra forma de hacerlo es tomando el valor permanente, que ese valor siempre lo vas a poder tomar bien, restás este valor y entonces después te queda solo una parte, queda una parte de la componente, te queda una parte de la componente transitoria. Una vez que determinas esa parte de la componente transitoria, esto que se llama AB, acá, una vez que determinas la parte de la componente transitoria, determinas el subtransitorio. Puedes determinar el valor de la componente y lo más importante, que es lo que nos interesa acá, es determinar las constantes de tiempo. ¿Sí? Para determinar las constantes de tiempo, otra forma que se puede hacer, que es bastante más útil, es graficar el logaritmo de los picos. Cuando vos graficás el logaritmo de los picos, entonces te quedan alineados y vos podés calcular la constante de tiempo. Sí, como recuerdan cómo valía en la pendiente de esta recta, era la constante de tiempo. Las tensiones que originan las corrientes también tienen valores transitorios, subtransitorios y permanentes, ¿sí? En vacío los 3 valores coinciden. Después vamos a ver cómo es que cuando uno arranca un estado de carga los valores pueden ser distintos, en especial en las máquinas de rotores salientes. Entonces, una vez que están conocidos todos los parámetros, vos podés determinar cuál es la ecuación general de la corriente. Claro, yo no te expliqué cómo determinar la reactancia sincrónica, cómo determinar estas reactancias. Bueno, esta es la que conocemos siempre, ¿no? Pero no expliqué cómo determinar esta y esta. Bueno, si el valor de la resistencia de armadura RA es conocido de antemano y es constante, entonces conocido el tau A, puedes determinar, esto es RA sobre X, sobre la X que corresponda, ¿no? Por ejemplo. Entonces vos podés, conociendo los valores, vos podés determinar el valor de las reactancias. También lo podés hacer a través del pico de la corriente. Hasta el valor de pico, si partiste de un cortocircuito en vacío. Si vos partís del cortocircuito en vacío, sabés cómo van estos 3 valores. Entonces, conocés que son iguales al valor de la tensión en vacío y podés, en base al valor pico, determinar cada una de las 3 reactancias que tiene la máquina. Bueno, conocidos todos los valores de las tensiones y de las reactancias sincrónicas de cada una de las componentes, vos podés determinar el valor de la corriente.
Y esta es la expresión general. Esta termina siendo la expresión general, donde no está incluida ni siquiera la componente 100 ciclos, que la estamos subiendo. O sea que la componente tiene una componente más, que acá la estamos subiendo. Bueno, la parte 1 de la ecuación, raíz de 2 por F'', o sea, la tensión en vacío subsincrónica, subtransitoria sobre la reactancia subtransitoria menos la tensión en vacío sobre la sincrónica, por E a la menos, por el menos el amortiguamiento, que es E a la menos T sobre tau prima prima, por el seno de omega T más tita, este es el ángulo que está relacionado con el, según el instante inicial, te da el valor de la componente subtransitoria. El efecto de haber definido cada una como si las otras no estuvieran, es lo que te hace que aparezcan estos términos más complicados al inicio, que dicen cómo es que te dicen cómo es la corriente, cómo es la componente. Fíjate que esto está organizado así para que la corriente subtransitoria quede explícita cuál es su valor. Si no, vos podrías agrupar por seno de omega t y agrupar por componentes, ¿no? Y donde te aparece como una resta, y por eso te aparece como una resta porque suponés que estás definiendo como si no existiera, pero entonces la estarías sumando dos veces. La estás sumando dos veces a la componente, o tres veces, ¿sí? Entonces la tenés que restar. Y en particular la sí, te está sumando, cada una la está sumando como si las otras no estuvieran, porque las definiste así, entonces las tenés que restar. Acá está sumando, y acá entonces la tenés que hacer, la tenés que restar, tenés que sacársela a esta. Bueno. Una Sí, pregunta, perdón. sí. La IA0, que es la unidireccional, Sí. en el oscilograma no se logra ver, no se logra apreciar, ¿no? Sí, sí. Estos son los oscilogramas. Lo que hicimos fue, lo que hacés para hacer el análisis, vos Pero cuando la estaban ves. las tres hablo, ¿Cómo? en el que están todas las componentes juntas. Ahí Sí, espera que no. ahí te lo cuento. Entonces Perdón. vos tenés estos oscilogramas, que son los que ves acá. Yo señalando la pantalla como si ustedes me pudieran ver. Vos tenés, estos son los oscilogramas que obtenés. Después, vos unís todos los picos, unís los picos de acá, y hacés y buscás el valor medio de esta curva. Entre pico y pico buscás el valor medio, que es lo que haces acá, con una de las fases. Uniendo los picos y buscando el punto medio entre los dos, obtenés la envolvente de la componente de continua. A esa se la restás, una vez que la resolviste, digamos, la restás. Y con lo que la restás obtenés esta curva. Y ahí seguís el análisis. Esta sería, o sea, yo acá te tendría que poner, para que quede claro, curva sin y AC, ¿no? Le pusimos el... Entonces, esta curva cuando ya se lo resté. Ah, ok. Y otra consulta. Sí, La de doble frecuencia, ¿no se tiene en cuenta porque es despreciable, es de un valor muy bajo? sí, sí. Ahora después muestro algún el gráfico este donde dice el análisis y la puedes ver como es un valor residual, digamos, ¿no? No es despreciable, pero es residual. Ok, gracias. Yo lo hice con las máquinas que tenemos de laboratorio y me daba como el 3%, 1% del valor de lo que medía al principio. Es como que ya cuando sacaba las otras dos componentes es muy pequeño. Pero no te deja sorprender porque vos pensás que no te queda ruido. Vos ves que lo que no te queda no es ruido cuando vos restás las otras componentes. Es una señal de frecuencia 100 Hz. Entonces, claro, esta es la que vos sacaste primero, como pregunta acá el compañero muy atentamente. Esta es la que vos sacaste primero.
Lo haces a papel, así, con este método, o incluso cuando lo haces con un software, porque claro, sacar el valor medio es más fácil. Es que como la más fácil de hacer, entonces vos lo restás a esto y trabajás más tranquilo con las otras, trabajás con menos componentes con el nuevo gráfico. Esta fórmula así complicada es la que te permite, así larga, ¿va? Más que complicada, es la que te permite calcular cómo va a ser la curva completa de cortocircuito dada una serie de circunstancias, ¿no? Dada el estado inicial de la máquina. O sea, los programas usan algo más complicado, pero arrancan usando una cosa así. ¿Qué nos va a interesar para hacer un proyecto? Uno le va a interesar el valor pico de la corriente, el IK''. Ese IK'' dura algunos ciclos. Los ciclos duran 20 milisegundos. Y entonces vos, o sea, la componente subtransitoria tiene una constante de tiempo de algunas décimas de segundo. Y un interruptor moderno de cualquier nivel de tensión interrumpe en el orden de los 70 milisegundos. Entonces, ese valor va a ser importante para calcular el aporte de cortocircuito y ver la capacidad de corte de los interruptores. Y uno, en general, en un primer proyecto, en un proyecto a mano, no se va a fijar mucho más que esos valores, ¿sí? Después, todos estos parámetros se cargarán en un software que hará la simulación instante a instante y nos dará la curva completa. Como les decía, se mejoran mucho los cálculos si usamos IANO y recordamos usamos logaritmos y encontramos las propiedades. No sé si vos te acordarás que cuando pasó una constante de tiempo, cualquier magnitud, una vez que se atenúa en una constante de tiempo, tiene el 0,368 del valor inicial. Es 1 sobre E del valor inicial. Entonces si vos todos esos puntos que tenías en la curva los graficás de forma recta, unís los puntos y obtenés las rectas, después analizás cuándo tenés el 37% del valor inicial, proyectás y obtenés directamente la lectura de los tiempos, tenés la lectura de las constantes de tiempo en el gráfico, ¿sí? Bueno, esto sería una aplicación práctica de esto. Acá es una curva que relevamos en el laboratorio. Fíjate que también levantamos la curva de excitación, que es la curva azul. Entonces, acá se ve el fenómeno de la excitación, cómo es influida por la corriente, cómo aparece el fenómeno subtransitorio, ¿no? En la corriente de excitación, y después aparece el fenómeno transitorio, ¿sí? Hasta que se vuelve a estabilizar. Entonces vos tenés que sacar estos primeros ciclos, si vos mirás, es fácil ver cómo, si yo digo, hay una exponencial así, y cómo acá hay una exponencial así, y ves que claramente, más allá de que todos dibujamos a mano, que es que a mano es como yo lo dibujo como a mí me parece, pero bueno, si uno conoce bien la curva exponencial se puede ver cómo aparecen dos curvas distintas, ¿no? Y acá ya estamos en el régimen permanente. Como este fenómeno se refleja en la excitación, en verdad cada uno influye en el otro, ¿no? Como los primeros ciclos tenés una componente subtransitoria que también influye en la excitación, y después sí tenés la componente continua del delta IF que va desapareciendo. ¿Qué valores típicos vamos a tener? Bueno, XD ya lo conocíamos, acá en un valor un poco mayor,
la reactancia directa es 1,1 a 1,6. En alguna máquina puede ser 0,8 también, aunque es más típico de máquinas polos lisos. Fíjate que la reactancia de eje directo subtransitoria tiene de 0,2 a 0,6, o sea, un valor menor, o sea que la corriente es mayor. Y la subtransitoria, esto siempre en por unidad, ¿no? De 0,1 a 0,25. Si vos estás en el caso de 0,1, entonces esto puede ser 10 veces el valor final de la corriente. Las constantes de tiempo, bueno, la transitoria va de 1 a 2 segundos. Hay como una regla, ¿no? De que en una constante de tiempo disminuyó al 30%, en 3 constantes de tiempo disminuye 97%, ¿no? Entonces un fenómeno eléctrico en general, para los eléctricos en 3 constantes de tiempo, el fenómeno ya se puede considerar extinto. En una aplicación de precisión se puede hablar de 5 constantes de tiempo, donde la disminuye al 99%. O sea que si la constante de tiempo va de 1 a 2 segundos, en unos 5 o 6 segundos, el fenómeno transitorio, la máquina ya está en régimen transitorio. Las constantes de tiempo subtransitorias son mucho menores, en el orden de 35 milisegundos, algunos ciclos, ¿no? Por eso les decía, en 2 o 3 ciclos, las componentes subtransitorias se extinguen. La componente de continua tiene un periodo pequeño, en el orden de 0 a 15 segundos, unos 5 ciclos sería, ¿no? O sea que la componente continua existe, está ahí y no la dejemos se ve en los primeros valores. Respecto a las componentes en eje longitudinal, como les decía, no hay componente transitoria, porque no hay excitación. Bueno, XQ, si tenemos XD, suele ser es la mitad, aproximadamente. Y XQ' de 0,15 a 0,30 por unidad. Valores cercanos a los de porque como está dado por la jaula amortiguadora, y la jaula suele ocupar toda la máquina, son valores cercanos a los de XD'. Bueno, esto se puede representar como circuitos equivalentes, que los hay diversos. Los circuitos equivalentes son útiles, como les decía, si hacemos un análisis, si queremos hacer una simulación detallada. También los circuitos nos ayudan un poco a entender el origen de todos estos valores, porque ténganlo en cuenta que yo acá expliqué estas reactancias, yo expliqué el origen de los fenómenos y cómo son las corrientes, pero ¿por qué aparecen estos valores de reactancias? No es tan claro cómo es que salen, ¿sí? Y son una combinación. Acuérdense que las reactancias tenían un origen por reactancias de dispersión y también tienen otro origen por las reactancias de magnetización que podía haber. Incluso tenemos dos ejes, ¿no? Haciendo un circuito equivalente de cómo se conectan las reactancias en el fenómeno de cortocircuito, nosotros tenemos la resistencia e inductancia de armadura, ¿sí? Y tenemos la resistencia de magnetización, que nunca no le dimos mucha bolilla en el resto de los estudios, solo la nombré en algún pad. Y después tenemos
si nosotros pensamos, tenemos la armadura, que la armadura está caracterizada por su reactancia, por su resistencia Ra y su inductancia La, y esta está acoplada, hay un circuito de magnetización que está representado por un inductor, ¿no? Que es donde se almacena la energía magnética en el hierro y en el antehierro de la máquina, y a la vez está la jaula amortiguadora y está el circuito de excitación. Si yo lo refiero a todo, al mismo arrollamiento, lo puedo conectar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando referimos? Que la corriente que pasa por acá crea un campo acá, y si esto está cortocircuitado, esta bobina ve, por vía del acoplamiento, esta bobina ve el efecto de esta bobina, ¿no? Cuando está todo referido, entonces yo puedo decir que esto está conectado. ¿Y cómo están? Están conectados en paralelo. Por un lado está el circuito magnético, por otro lado está el circuito de excitación y por otro lado el circuito de la jaula. Y están conectados en paralelo. Esto es una vez que logré referirlos a todos, ¿no? No siempre esa referencia es tan directa. En el eje D es así, en el eje Q lo que no tenemos es el circuito de excitación, es lo mismo, pero no está el circuito de excitación. Entonces, como en el régimen subtransitorio están todos los componentes, pero podemos despreciar Ra, y entonces la reactancia subtransitoria surge de la reactancia propia del arrollamiento de armadura en paralelo con la energía magnética, con la reactancia que representa la energía magnética almacenada, la magnetización, y las inductancias de excitación y amortiguamiento conectadas en este circuito. Entonces, XD'' es la armadura más paralelo de todas las otras. ¿Se acuerdan que entonces la que más influye es ¿cómo es? La que más está de un lado, te queda de un lado, te queda la amortiguación en la armadura, y del otro lado esta te queda la menor. ¿Te acordás que hay inductancias en paralelo, en inductancias en paralelo te queda el efecto de la menor de ella, la que vale es la menor, como las resistencias. O sea, que es la de la jaula amortiguadora, que es la que predomina. Por eso hay un cambio. Cuando pasás de transitorio a subtransitorio, la corriente que hay en la amortiguadora es prácticamente nula, vos podías asumir que está desconectada, y entonces te queda en paralelo la del magnetizante y la del arrollamiento de excitación. Como esta es menor, termina influyendo esta, básicamente. Y una vez el régimen permanente, te queda el circuito magnético que conocemos. Esta XA, que está acá, es la de dispersión, ¿sí? Entonces, no es la sincrónica que conocemos. Esta es la reactancia de dispersión. La sincrónica es el conjunto, incluida la reacción de armadura. Por eso es que unas se influyen con la otra. En definitiva, entonces, acá me sobra una comilla, esperen.
¿Qué es lo que sucede? Que como estos valores son pequeños, la que predomina en los primeros instantes, primero predomina la de la jaula y te da el valor subtransitorio, que es más pequeño. Después predomina la de la excitación, entonces tenés el valor transitorio. Y por último, solo te queda el valor permanente, que esta es la reactancia sincrónica que conocíamos, donde está en serie la dispersión más la de magnetización o de reacción de armadura. Por eso tenés estos tres valores que están ordenados de esta forma, como recuadramos acá. Cuando en el eje transversal, en el eje Q, es todo lo mismo, pero no tenés lo que no tenés es la excitación. Entonces tenés primero el efecto de la jaula amortiguadora en el eje transversal, y después simplemente tenés la reactancia de eje permanente, que es igual a la reactancia de magnetización. Bueno, las constantes de tiempo salen de considerar las resistencias de cada uno de los circuitos, ¿sí? Para calcular rápidamente la reactancia de tiempo subtransitoria, bueno, despreciamos el efecto de la reactancia en paralelo, y entonces básicamente cerramos el circuito por acá, o sea, cerramos este circuito, así, y entonces en este circuito la resistencia que aparece es esta, y ahí aparece la constante de tiempo. Bueno, y un poco esta, pero no tiene tanta influencia porque esta es mucho menor que esta. Para el caso de la transitoria es lo mismo, nada más que despreciamos la jaula amortiguadora, o no influye la jaula amortiguadora, y entonces aparece la constante de tiempo cerrando este circuito con esta jaula. Y lo mismo sucede con la constante de tiempo para el polo. Ahí. Lo mismo sucede con la constante de tiempo para el eje transversal. Tau Q', la constante de su transitoria. Solo tenemos que tener en cuenta la jaula amortiguadora. Respecto al caso de la componente continua, el modelo que nosotros tenemos de la máquina, el modelo, siempre pensamos en modelos de campo rotantes, ¿sí? Entonces, el valor no es tan fácil de determinar, o no es tan, ¿cómo decirlo? No es tan directo en el modelo, ¿sí? Porque la reactancia de la componente continua es variable según cómo se alineen los polos, porque no es una componente rotante. O sea que el valor de la inductancia que afecta, como el campo está fijo, pero los polos van rotando, cuando estás en la rueda polar, está alineado con el campo, tiene una inductancia. Cuando está girado, tiene otro valor de inductancia. Entonces se busca un valor promedio que sale de medición. Se podría decir que aproximadamente la constante de amortiguación para la componente continua es el valor promedio de las inductancias. Fíjate que es la suma de estas dos dividido, o sea, el valor promedio de las reactancias subtransitorias, como tau es L sobre R. Entonces calculo las dos reactancias, calculo su promedio, la divido por omega para pasar de X a L, y esto lo divido por R de R, por resistencia de armadura, que es por donde está circulando esa corriente. Y ahí salen estos valores típicos, ¿no?, que nombramos. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Un tratamiento completo y formal de este tema implica usar el modelo generalizado de la máquina, donde se tienen en cuenta todas las inducciones y todos los acoplamientos mutuos, ¿sí? Y también se tienen en cuenta los flujos, en especial el cálculo de las constantes de tiempo, se tienen en cuenta los flujos, los circuitos magnéticos más detallados, ¿no? Por ejemplo, como decía yo, acá estoy suponiendo que la corriente continua se cierra por el polo, pero también va a haber una componente continua de dispersión. Lo mismo la jaula amortiguadora, yo estaba suponiendo que todo el flujo que generaba la jaula amortiguadora cerraba el circuito, pero también hay un flujo de dispersión de la jaula amortiguadora que no influye en la jaula, en el flujo que genera la jaula amortiguadora. Una parte se cierra en el aire y otra parte va hacia el polo. Entonces, y ese acoplamiento está en relación a las posiciones entre los polos de la máquina y la posición de la jaula polar, ese nivel de acoplamiento. Es como les decía, un modelo más complejo requiere, básicamente hay libros sobre este tema, ¿no? Para decirlo. Bueno. Un tema interesante es determinar cuáles son los valores de las tensiones inducidas cuando la máquina está de las tensiones en vacío de cortocircuito, o sea, la F permanente, transitoria y subtransitoria, cuando la máquina está en carga. Porque todo este análisis empezó con la máquina en vacío. Y dije, en la máquina en vacío los valores son todos iguales. ¿Qué va a pasar cuando la máquina está en carga para arrancar? Obviamente que si la máquina tiene un estado de carga, cuando vos cierras el cortocircuito, esa carga, como está en corto, precisamente, la carga ya la vas a tener desconectada. Entonces, la corriente que tenías antes va a desaparecer. Lo que vos tenés que considerar es que tenés que volver a los circuitos originales que tenías, pero considerando para cada parte del régimen, tenés que considerar el valor del régimen que corresponde, ¿no? Entonces vas a tener unos parámetros para el régimen subtransitorio, otros para el transitorio y otros para el permanente. Lo que nos falta determinar es esto que está acá. ¿Sí? Esto que está acá se hace descomponiendo, realizando la descomposición previa, o sea, haces el fasorial previo al estado de cortocircuito y descomponer y hallar las componentes ID y Q de la máquina. Como como vos tenés las componentes ID y Q, vas a obtener el valor de IF que está en ese momento. Haciendo el análisis de los de G y Q, vas a obtener el valor final de la corriente de excitación que tengas, IF, y ese te va a dar el valor de cero. Y lo que tenés que tener en cuenta es que los valores, según el estado inicial que estén los polos, vos vas a tener el valor de la corriente IA, va a ser proyectado. Entonces vos vas a tener el valor de IA y lo vas a descomponer en IAQ, en IAD. Cuando arranque el cortocircuito, la máquina va a estar en la misma posición, la rueda de los polos. Entonces, la misma fracción de la corriente IA que afecta en el fasorial normal va a afectar en el cortocircuito. O sea, la misma descomposición de corrientes que vos tengas la misma composición de corrientes que tengas para el estado previo al cortocircuito es la que se te va a dar en los instantes siguientes para calcular. Bueno, este tema, el análisis más detallado excede un poco a la materia, no tiene
no tiene tanto fundamento profundizarlo, por lo menos en mi visión, digamos, se pone un poco más, el modelo completo se pone un poco más áspero y tal vez no tiene tanto sentido seguir profundizando en este modelo cuando en su momento al que le interese o tal vez en accionamientos vean el modelo circuital generalizado de la máquina, donde el tema se vuelve a explicar con elementos más genéricos y más profundos, por decirlo de alguna manera, sin tener que entrar en tantos modelos ad hoc para la máquina sincrónica. Sí. Bueno, ¿hay alguna consulta hasta acá? ¿O de esta clase? Bueno, si no hay más consultas, vamos a parar aquí.